Nunca pensé que aceptar un caso de una niña desaparecida me llevaría a descubrir que la familia más respetada de Barcelona había mantenido un secreto tan oscuro durante 15 años, que cuando la verdad salió a la luz, casi me cuesta la vida. Hola, soy Antonio Banderas, detective privado. Y esta es la historia más perturbadora que he vivido en mis 20 años de carrera. Una historia que comenzó como una simple búsqueda de personas y terminó revelando una verdad tan retorcida que, aún hoy, 3 años después, me despierto en medio de la noche recordando lo que descubrí en esa casa. Era un martes de octubre del 2021 cuando María González entró a mi oficina. Una mujer de unos 45 años, cabello castaño, ojos hinchados de tanto llorar. Se sentó frente a mi escritorio y me contó algo que cambiaría mi vida para siempre. Detective Banderas, me dijo con voz quebrada, necesito que encuentre a mi sobrina. Se llama Isabella Herrera. Tiene 16 años y desapareció hace una semana. Isabella Herrera. Ese nombre me sonaba familiar. Los Herrera eran una familia muy conocida en el barrio de Gracia en Barcelona. El padre, doctor Ricardo Herrera, era un cirujano cardiovascular prestigioso del Hospital Clínic. La madre, Carmen Herrera, era directora de una escuela primaria muy respetada. Tenían 3 hijos, Elena, de 19 años, estudiante de medicina, Isabella, la desaparecida, de 16 años, y Miguel, de 14 años. ¿Ya contactó con la policía?, le pregunté a María. Sí, pero ellos dicen que es normal que los adolescentes se escapen de casa. Que probablemente regresará en unos días. Pero yo conozco a Isabella, detective. Esa niña no se escaparía así como así. Algo le pasó. María me explicó que Isabella había estado viviendo con ella los últimos 6 meses después de una fuerte discusión con sus padres. Según me contó, la relación entre Isabella y su familia había estado tensa desde principios de año. ¿Sabe cuál fue el motivo de la discusión?, le pregunté. María dudó un momento. Isabella me dijo que había descubierto algo sobre su hermana Elena. Algo que la había perturbado mucho. Pero nunca me quiso decir qué era exactamente. Elena Herrera. Ahí estaba ese nombre otra vez. Recordé haber leído algo en los periódicos hace unos 3 años. Elena Herrera había muerto a los 16 años. Oficialmente fue catalogado como suicidio. María, le dije, ¿Isabella mencionó alguna vez la muerte de su hermana? Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Todo el tiempo. Decía que Elena no se había suicidado. Que alguien la había matado. Estaba obsesionada con eso. Acepté el caso esa misma tarde. Mi tarifa habitual es de 200 euros por día, pero algo en la desesperación de María me hizo cobrarle solo 150. Comencé inmediatamente con mi investigación. Mi primer paso siempre es hablar con la familia directamente. Conduje hasta la casa de los Herrera en la calle Verdi. Era una hermosa casa de 3 pisos, con fachada de piedra y un pequeño jardín frontal perfectamente cuidado. Todo gritaba familia perfecta. Doctor Ricardo Herrera me recibió en la puerta. Hombre alto, de unos 50 años, cabello gris perfectamente peinado, traje impecable. Su apretón de manos fue firme, pero sus ojos, había algo en sus ojos que no me gustó. Una frialdad que no esperaba de un padre con una hija desaparecida. Detective Banderas, me dijo con voz tranquila, demasiado tranquila. María nos contó que la había contratado. Honestamente, creo que está perdiendo el tiempo y el dinero. Isabella es una adolescente rebelde. Volverá cuando se le acabe el dinero. Carmen Herrera apareció detrás de él. Una mujer elegante, cabello rubio recogido, maquillaje perfecto a pesar de la situación. Me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por favor, pase, me dijo. Podemos hablar en el salón. La casa por dentro era aún más impresionante. Muebles de diseño, obras de arte en las paredes, todo perfectamente organizado. Nos sentamos en un sofá de cuero blanco que probablemente costaba más que mi coche. Cuéntenme sobre la última vez que vieron a Isabella, les dije. ¿El doctor? Herrera y Carmen se miraron. Fue ella quien habló. Fue el martes pasado. Isabella vino a buscar algunas de sus cosas. Estaba alterada.
gritando cosas sin sentido sobre Elena. Tuvimos una discusión y ella se fue. ¿Qué tipo de cosas decía sobre Elena? Otro intercambio de miradas. Esta vez fue el doctor Herrera quien respondió. Isabella nunca pudo superar la muerte de su hermana. Ha desarrollado teorías conspirativas sin fundamento. Dice que Elena fue asesinada, lo cual es absolutamente falso. Tenemos el informe de la autopsia. Elena se suicidó. ¿Puedo ver ese informe?, pregunté. ¿Para qué? La voz del doctor Herrera se endureció ligeramente. Isabella no está muerta, detective. Está escondida en algún lugar haciendo su drama adolescente. Había algo en la actitud de esta familia que no encajaba. Padres cuya hija había desaparecido hace una semana deberían estar desesperados, sollozando, suplicando ayuda. Estos dos parecían más molestos que preocupados. ¿Puedo ver la habitación de Isabella?, pregunté. Carmen me guió hasta el segundo piso. La habitación de Isabella era típica de una adolescente: pósters de bandas, ropa desordenada, libros de texto. Pero lo que llamó mi atención fue una pared completa cubierta con recortes de periódicos, fotografías y notas manuscritas. Todo sobre la muerte de Elena. ¿Desde cuándo tiene esto aquí?, pregunté a Carmen. Desde que Elena murió. Estaba obsesionada. Por eso tuvimos que pedirle que se fuera a vivir con María. Esta obsesión estaba afectando toda la familia. Examiné más de cerca lo que Isabella había recopilado. Había recortes del periódico sobre la muerte de Elena, fotografías de la escena donde encontraron el cuerpo, copias de documentos policiales. Pero lo más interesante era una serie de notas manuscritas con la letra de Isabella. Elena no se suicidaría nunca. ¿Por qué no hay nota de suicidio? Las heridas no coinciden con caída. Papá y mamá mienten. Esta última nota me hizo detenerme. ¿Papá y mamá mienten sobre qué mentirían los padres? Carmen, le dije, Isabella alguna vez los acusó directamente de algo relacionado con la muerte de Elena. Carmen se puso visiblemente nerviosa. Isabella estaba confundida, detective. El dolor la volvió paranoica. Decía cosas terribles, cosas que no tienen sentido. ¿Cómo qué? Prefiero no repetirlo. Eran acusaciones muy graves y completamente falsas. Bajamos de nuevo al salón donde el doctor Herrera nos esperaba. Decidí presionar un poco más. Doctor Herrera, ¿dónde estaban usted y su esposa la noche que Elena murió? Su expresión se endureció. ¿Me está investigando a mí, detective? Porque le recuerdo que quien está desaparecida es Isabella, no Elena. Solo trato de entender toda la situación familiar. Elena se suicidó saltando desde el puente de la barra de ferro. Nosotros estábamos aquí en casa cuando recibimos la llamada de la policía a las 3:30 de la madrugada. ¿Algo más? Había una agresividad creciente en su voz que me puso en alerta. Decidí cambiar de estrategia. ¿Conocen a todos los amigos de Isabella? Lugares donde podría estar escondida. Carmen me dio algunos nombres y direcciones. También me dieron una foto reciente de Isabella, una joven hermosa, cabello castaño largo, ojos verdes brillantes. Se parecía mucho a Elena, cuya foto estaba en la repisa de la chimenea. Antes de irme, les pedí el número de teléfono de Miguel, su hijo menor. Miguel está pasando por un momento muy difícil, me dijo Carmen. Preferiríamos que no lo involucre en esto. Solo necesito hacerle algunas preguntas básicas. ¿El doctor? Herrera me escribió el número en un papel. Miguel está en el colegio hasta las 4 de la tarde. Puede contactarlo después. Salí de esa casa con más preguntas que respuestas. Había algo profundamente perturbador en esa familia, pero no podía identificar exactamente qué era. Mi siguiente paso fue contactar al inspector Carlos Ruiz, mi contacto en la policía de Barcelona. Carlos y yo habíamos trabajado juntos en varios casos a lo largo de los años. Hola Carlos, soy Antonio. Necesito información sobre un caso de hace 3 años. Elena Herrera, 16 años, suicidió en el puente de la barra de ferro. Ah, ese caso, Carlos suspiró. ¡Qué tragedia! Una niña tan joven. ¿Por qué preguntas? Estoy investigando la desaparición de su hermana menor, Isabella.
Parece que hay conexiones. Te envío el expediente por email. Pero Antonio, fue un suicidio claro. La niña saltó del puente a las 3 de la madrugada. Un transeúnte encontró el cuerpo en el río al amanecer. ¿Hubo algo extraño en la investigación? Nada. Caso cerrado rápido. La familia había reportado que Elena estaba deprimida, había tenido problemas en el colegio. Todo encajaba. Recibí el expediente esa tarde en mi oficina. Lo leí completo 3 veces, tomando notas detalladas. Había algo que no me cuadraba, pero no podía ponerle nombre. Según el informe, Elena había salido de casa el 15 de marzo de 2019 alrededor de las 11 de la noche. Sus padres dijeron que había tenido una discusión familiar y salió molesta. Su cuerpo fue encontrado al amanecer del 16 de marzo en el río, bajo el puente de la barra de ferro. El informe de la autopsia indicaba múltiples fracturas consistentes con una caída desde gran altura. No había signos de lucha o violencia previa. No se encontró nota de suicidio, pero el investigador concluyó que no era necesariamente indicativo de algo sospechoso. Pero había un detalle que me llamó la atención: Elena tenía restos de tierra y hierba en su ropa y bajo las uñas. Esto era extraño si había saltado directamente desde el puente al río. Decidí visitar la escena. El puente de la barra de ferro cruza el río Besós en las afueras de Barcelona. Es un lugar relativamente aislado, especialmente de noche. Llegué al puente al atardecer. La estructura es de hierro y hormigón, aproximadamente 25 metros de altura sobre el río. Examiné la zona cuidadosamente. Lo que me perturbó fue descubrir que hay un área boscosa pequeña justo antes de llegar al puente. Si alguien hubiera luchado o sido arrastrado por esa área, definitivamente habría tierra y hierba en su ropa. Tomé fotografías de toda la zona y regresé a mi oficina para continuar con la investigación. Esa noche llamé a Miguel Herrera, el hermano menor. Hola, una voz adolescente respondió. Miguel, soy Antonio Banderas, detective privado. Estoy investigando la desaparición de tu hermana Isabella. Hubo un silencio largo. ¿Qué quieres saber? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Isabella? Hace como 2 semanas. Vino a casa y tuvimos una conversación. ¿Sobre qué hablaron? Otro silencio. Señor, ¿puedo confiar en usted? Algo en su voz me puso inmediatamente en alerta. Por supuesto, Miguel. Solo quiero encontrar a tu hermana. ¿Es que? Isabella me dijo cosas sobre Elena. Cosas que me asustan. ¿Qué tipo de cosas? ¿Podemos encontrarnos en algún lugar? No quiero hablar por teléfono. Quedamos de vernos al día siguiente después del colegio en un café cerca de su escuela. Miguel Herrera resultó ser un adolescente delgado, nervioso, con los mismos ojos verdes de sus hermanas. Detective, me dijo en voz baja, tengo miedo de que lo que le pasó a Elena también le pase a Isabella. Explícame eso, Miguel. El chico miró alrededor del café como si temiera que alguien lo estuviera escuchando. Elena no se suicidó. Isabella lo sabía, y ahora ella también desapareció. Mi pulso se aceleró. ¿Cómo sabes que Elena no se suicidó? Porque yo estaba despierto esa noche. Escuché todo. Miguel me contó entonces algo que cambiaría completamente mi investigación. Según él, la noche que Elena murió, hubo una discusión terrible en casa. No una discusión normal, sino gritos, llanto, ruido de cosas rompiéndose. Eran como las 10 de la noche, me dijo. Escuché a Elena gritando que iba a contarle a todo el mundo la verdad. Papá le gritó que se callara. Mamá estaba llorando. ¿Pudiste escuchar de qué estaban hablando específicamente? No todo, pero escuché algunas palabras. Elena gritó algo sobre lo que le hicieron a esa niña. Y papá le dijo que si hablaba, destruiría toda la familia. Miguel me contó que después de eso, todo se quedó en silencio. Él se durmió, pero se despertó alrededor de las 2 de la madrugada porque escuchó la puerta principal cerrarse. Miré por la ventana y vi a papá y mamá subiendo al coche. Elena iba con ellos, pero no parecía que fuera por voluntad propia. ¿Qué quieres decir con eso? Parecía como si la estuvieran llevando a la fuerza. Papá la tenía del brazo muy fuerte.
Miguel me explicó que sus padres regresaron alrededor de las 4 de la madrugada, sin Elena. Al día siguiente les dijeron que Elena se había suicidado. ¿Le contaste esto a alguien más? A Isabella. Hace unos meses se lo conté. Ella se volvió loca. Comenzó a investigar por su cuenta, haciendo preguntas, revisando cosas. Mis padres se dieron cuenta y por eso la corrieron de la casa. Miguel, ¿sabes qué era eso de lo que le hicieron a esa niña? El chico se veía aterrorizado. No estoy seguro, pero, hace como un año. Estaba buscando algo en el sótano y encontré una caja escondida detrás de la caldera. Tenía fotografías y documentos. ¿Qué tipo de fotografías? Fotos de niñas. Niñas pequeñas. En situaciones raras. Y había recortes de periódicos sobre niñas desaparecidas. Sentí un escalofrío corriendo por mi espalda. ¿Siguen estando esas cosas en el sótano? No lo sé. Después de que Isabella desapareció, mis padres cambiaron las cerraduras de todas las puertas y pusieron una alarma nueva. Ya no puedo bajar al sótano. Esa noche no pude dormir. Las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen horrible. Una familia respetada, exitosa, que aparentemente había estado involucrada en algo tan atroz que habían matado a su propia hija para mantenerlo en secreto. Pero necesitaba evidencia. No podía acusar a una familia de asesinato basándome solo en el testimonio de un adolescente traumatizado. Decidí investigar más profundamente los antecedentes del doctor Herrera y su esposa. Utilicé mis contactos para acceder a registros profesionales, historiales crediticios, cualquier cosa que pudiera darme más información. Lo que descubrí me perturbó aún más. El doctor Ricardo Herrera había sido investigado en 2015 por la Junta Médica tras acusaciones de comportamiento inapropiado con pacientes menores. Las acusaciones fueron retiradas después de que las familias recibieran compensaciones privadas. Carmen Herrera había sido transferida de 3 escuelas diferentes en los últimos 10 años. En cada caso, había habido situaciones con estudiantes que nunca llegaron a ser formalizadas. También descubrí algo más. En los últimos 15 años, había habido 6 casos de niñas desaparecidas en Barcelona en circunstancias similares. Todas entre 8 y 12 años, todas de familias de bajos recursos, todas casos fríos, que nunca fueron resueltos. Comencé a investigar cada uno de estos casos individualmente. Y lo que encontré me hizo darme cuenta de que estaba ante algo mucho más grande y siniestro de lo que había imaginado inicialmente. El patrón era siempre el mismo, niñas pequeñas, vulnerables, que desaparecían sin dejar rastro. Las investigaciones policiales eran superficiales, los casos se archivaban rápidamente. Y en cada caso, había una conexión, por pequeña que fuera, con el hospital donde trabajaba el doctor Herrera o las escuelas donde había trabajado Carmen. Pero necesitaba encontrar a Isabella antes de que fuera demasiado tarde. Decidí vigilar la casa de los Herrera. Durante 3 días consecutivos, me estacioné en diferentes puntos de la calle Verdi, observando sus movimientos. ¿El doctor Herrera salía todas las mañanas a las 7:30 de la mañana hacia el hospital y regresaba alrededor de las 8 de la tarde? Carmen salía a las 8 de la mañana hacia su escuela y regresaba a las 5 de la tarde. Miguel salía hacia el colegio a las 8:15 de la mañana y regresaba a las 4 de la tarde. Pero el tercer día noté algo extraño. ¿El doctor Herrera regresó a casa durante el almuerzo, algo que no había hecho los días anteriores? Permaneció en casa solo unos 20 minutos y luego salió de nuevo, pero esta vez con una bolsa grande. Decidí seguirlo. ¿El doctor Herrera condujo hasta las afueras de Barcelona, hacia una zona industrial casi abandonada. Se detuvo frente a un almacén viejo y entró con la bolsa. Esperé unos minutos y luego me acerqué cuidadosamente al edificio. Era una construcción antigua, con ventanas rotas y paredes deterioradas. Pero a pesar de su apariencia abandonada, noté que había luces encendidas en el interior. Rodeé el edificio buscando una forma de ver adentro sin ser detectado. En la parte trasera encontré una ventana parcialmente cubierta por tablones, pero con suficiente espacio para mirar. Lo que vi me heló la sangre. El interior del almacén había sido convertido en algo parecido a un estudio fotográfico. Había cámaras, luces profesionales, y lo que parecía ser un set elaborado.
Pero lo más perturbador eran las fotografías colgadas en las paredes. Cientos de fotografías de niñas pequeñas en situaciones que no puedo ni quiero describir en detalle. El doctor Herrera estaba organizando equipos de cámara, preparando obviamente para una sesión fotográfica. Y en una silla en el centro del set, había una niña de aproximadamente 10 años, inmóvil, aparentemente drogada. Mi corazón se detuvo cuando reconocí a la niña. Era Lucía Martínez, una niña cuya desaparición había sido reportada en las noticias hacía 2 días. Saqué inmediatamente mi teléfono para llamar a la policía, pero antes de que pudiera marcar, escuché una voz detrás de mí. Detective Banderas. Me volteé y vi a Carmen Herrera apuntándome con una pistola. Carmen. Comencé a decir. Cállese y camine hacia la puerta principal. Despacio. No tenía opción. Carmen me escoltó hasta la entrada del almacén, donde el doctor Herrera me esperaba con una sonrisa fría. Sabíamos que eventualmente nos encontraría, me dijo. Isabella nos advirtió que había contratado a un detective. ¿Dónde está Isabella?, le grité. Oh, Isabella está bien. Por ahora. Está en un lugar seguro, esperando su turno. Esas palabras me llenaron de una furia que nunca había sentido antes. ¿Su turno para qué, maldito enfermo? ¿El doctor? Herrera se rió. Detective, usted ha descubierto nuestro pequeño negocio familiar. Durante 15 años hemos proporcionado entretenimiento especial a ciertos clientes muy selectos y muy ricos. Fotografías, vídeos, experiencias personalizadas. Elena se enteró, continué, tratando de mantenerlo hablando mientras buscaba una oportunidad de escapar. Elena era muy inteligente, dijo Carmen. Demasiado inteligente. Encontró algunas de nuestras cosas y comenzó a hacer preguntas incómodas. Amenazó con ir a la policía. Así que la mataron. Fue un accidente, mintió el doctor Herrera. Solo queríamos calmarla, hacerla entrar en razón. Pero Elena se resistió, y bueno, las cosas se salieron de control. ¿Y después tiraron su cuerpo desde el puente para que pareciera un suicidio? Funcionó perfectamente, dijo Carmen con orgullo enfermo. Hasta que Isabella comenzó a investigar. Miré hacia la niña inmóvil en la silla. ¿Qué le hicieron a esa niña? Solo un sedante suave, dijo el doctor Herrera. Nuestros clientes prefieren que las niñas estén cooperativas. La rabia me consumía, pero tenía que mantener la calma. Tenía que encontrar una forma de salvar a esa niña y encontrar a Isabella. ¿Cuántas niñas han secuestrado?, pregunté. Oh, no las secuestramos, se rió Carmen. Es mucho más sofisticado que eso. Ricardo las selecciona en el hospital, niñas de familias pobres, padres desesperados por dinero. Yo las identifico en la escuela, niñas sin muchos amigos, que no serán extrañadas inmediatamente. Les ofrecemos ayuda, oportunidades, dinero a las familias. Y una vez que las tienen, una vez que las tenemos, se convierten en parte de nuestro catálogo, terminó el doctor Herrera. Tenemos clientes en toda Europa. Gente muy importante, muy rica, con gustos muy específicos. Me di cuenta de que había estado ante una red de pedofilia que había operado sin ser detectada durante 15 años. La respetabilidad de los Herrera había sido la pantalla perfecta para sus crímenes. ¿Dónde está Isabella?, volví a preguntar. Isabella está aprendiendo a cooperar, dijo Carmen. Al principio se resistió, pero ya está entendiendo que es mejor hacer lo que le decimos. Si le hacen algo a Isabella. ¿Qué va a hacer, detective?, se burló el doctor Herrera. ¿Llamar a la policía? Oh, espere. Ya no puede. Carmen levantó la pistola apuntando directamente a mi cabeza. Lamento que haya llegado hasta aquí, detective. Realmente lo lamento. Pero no podemos permitir que destruya todo lo que hemos construido. En ese momento, mientras miraba el cañón de la pistola, me di cuenta de que iba a morir. Y que con mi muerte, Isabella y esa niña pequeña también morirían. Pero entonces escuché algo que me llenó de esperanza, sirenas de policía a lo lejos. ¿El doctor? Herrera y Carmen también las escucharon. Sus expresiones cambiaron inmediatamente del triunfo al pánico. ¿Cómo?, comenzó a decir Carmen.
Antes de seguirte hasta aquí les dije. Le envié un mensaje a mi contacto en la policía con la ubicación exacta y les pedí que vinieran si no recibían noticias mías en 1 hora. Era mentira, pero funcionó. Carmen bajó la pistola por un momento, confundida. Ese momento fue todo lo que necesité. Me lancé hacia Carmen, golpeándola en el brazo y haciendo que la pistola volara por el aire. ¿El doctor? Herrera trató de agarrarme, pero le di un puñetazo en la cara que lo envió al suelo. Las sirenas estaban cada vez más cerca. Corrí hacia la niña en la silla y la tomé en brazos. Estaba inconsciente pero respirando. Tenía que sacarla de allí inmediatamente. Carmen se había levantado y estaba buscando la pistola. ¿El doctor? Herrera estaba tratando de levantarse, sangrando por la nariz. La pistola, gritó. ¡Encuentra la pistola! Yo ya estaba corriendo hacia la salida con la niña en brazos. Justo cuando llegué a la puerta, vi varios coches de policía ingresando al área industrial. Aquí, grité. Aquí. Los oficiales me rodearon inmediatamente. Les expliqué rápidamente la situación mientras uno de ellos tomó a la niña y pidió una ambulancia por radio. Carmen y el doctor Herrera fueron arrestados inmediatamente. Pero cuando les pregunté por Isabella, ambos se negaron a hablar. Durante las siguientes horas, mientras la policía registraba el almacén, descubrieron evidencia de una red de pedofilia que había operado durante más de una década. Encontraron miles de fotografías, vídeos, documentos financieros, y una lista de clientes que incluía nombres de políticos, empresarios y otras figuras prominentes. Pero no encontraron a Isabella. Carlos Ruiz, quien había llegado a la escena, me llevó aparte. Antonio, hemos registrado toda el área y no hay señales de la chica. Pero encontramos algo en el coche de los Herrera. Me mostró un teléfono móvil. Es de Isabella. El último mensaje que envió fue hace 2 días. Decía, estoy en el lugar donde Elena murió. Si algo me pasa, busquen en el sótano de la casa, punto. El lugar donde Elena murió. El puente de la barra de ferro. Inmediatamente corrimos hacia allí con una unidad completa de la policía. Era casi medianoche cuando llegamos al puente. Lo que encontramos me atormentará por el resto de mi vida. Isabella estaba atada a una de las vigas de soporte del puente, aproximadamente a la mitad de la estructura. Había estado allí durante días, expuesta a los elementos, sin comida ni agua. Pero estaba viva. Los bomberos tardaron casi 2 horas en bajarla de manera segura. Cuando finalmente la trajeron a tierra firme, estaba consciente pero muy débil. «Detective», me susurró cuando me acerqué a ella. Sabía que me encontraría. Isabella fue llevada inmediatamente al hospital, donde se recuperó completamente después de una semana de cuidados intensivos. Durante su recuperación, me contó toda la historia. Después de meses de investigar la muerte de su hermana por su cuenta, Isabella había descubierto la verdad sobre sus padres. Había encontrado evidencia de su red de pedofilia escondida en el sótano de la casa. Cuando confrontó a sus padres con la evidencia, ellos la amenazaron. Le dijeron que si hablaba con alguien, correría la misma suerte que Elena. Isabella se asustó y fue a vivir con su tía María. Pero no pudo quedarse callada. Sabía que había otras niñas en peligro. La noche que desapareció, Isabella había regresado a la casa para tomar fotografías de la evidencia en el sótano. Sus padres la descubrieron y la secuestraron. La llevaron al puente donde habían matado a Elena, planeando hacer que su muerte también pareciera un suicidio. Pero al final decidieron mantenerla viva como seguro en caso de que fueran descubiertos. El plan era usar a Isabella para chantajear a cualquiera que se acercara demasiado a la verdad. Durante el juicio, que comenzó 6 meses después, toda la verdad salió a la luz. El doctor Ricardo Herrera y Carmen Herrera habían estado dirigiendo una red internacional de pedofilia durante 15 años. Habían abusado sexualmente de más de 50 niñas y habían distribuido material pornográfico infantil a clientes en toda Europa. Cuando Elena descubrió sus actividades en marzo de 2019, ellos la drogaron. La llevaron al bosque cerca del puente de la barra de ferro, la golpearon hasta matarla. Y después tiraron su cuerpo al río para simular un suicidio. Miguel Herrera, quien había sido testigo de todo, fue puesto bajo protección de testigos.
Su testimonio fue crucial para condenar a sus padres. Isabella también testificó, contando con valor y detalle todo lo que había descubierto sobre sus padres. La red fue completamente desmantelado lavando dinero a través de varias organizaciones benéficas falsas que, supuestamente ayudaban a niños desfavorecidos. La ironía era tan perversa que me dio náuseas. Los registros financieros mostraron que la red había generado más de 2 millones de euros en los últimos 5 años. Todo ese dinero fue confiscado y utilizado para crear un fondo de compensación para las víctimas. Isabella, quien había demostrado un coraje extraordinario durante todo el proceso, se mudó permanentemente con su tía María. Comenzó terapia psicológica para lidiar con el trauma, pero su determinación de buscar justicia para su hermana y las otras víctimas nunca falló. Miguel, por otro lado, fue adoptado por una familia en otra ciudad. El trauma de descubrir que sus padres eran monstruos lo había afectado profundamente, pero con ayuda profesional y una nueva familia amorosa, comenzó a sanar. 3 meses después del juicio, Isabella vino a mi oficina. Detective Banderas, me dijo, quiero agradecerle por no rendirse. Por creer que Elena no se había suicidado cuando nadie más lo hacía. Isabella, le respondí, tú fuiste quien nunca se rindió. Tú fuiste quien tuvo el valor de buscar la verdad, incluso cuando eso significaba descubrir algo horrible sobre tu propia familia. ¿Puede hacerme un favor?, me preguntó. Por supuesto. ¿Puede acompañarme a visitar la tumba de Elena? Quiero contarle que finalmente encontramos justicia. Ese día, bajo un cielo gris de Barcelona, Isabella y yo visitamos el cementerio donde Elena había sido enterrada. Isabella puso flores frescas en la tumba y habló con su hermana durante casi 1 hora, contándole todo lo que había pasado. Elena le dijo, ya no tienes que preocuparte. Ellos nunca volverán a lastimar a otra niña. Y el mundo entero sabe que tú no te rendiste. Tú moriste tratando de proteger a otras niñas. Eres una heroína. Mientras escuchaba a Isabella hablar con su hermana muerta, me di cuenta de que este caso había cambiado algo fundamental en mí. Ya no podía ver a las familias perfectas de la misma manera. Ya no podía asumir que las apariencias reflejaban la realidad. Pero también había aprendido algo más importante, que el coraje puede encontrarse en los lugares más inesperados. Una adolescente de 16 años había tenido más valor que muchos adultos. Había arriesgado su vida para exponer la verdad y salvar a otras niñas. Carlos Ruiz me llamó una semana después con noticias adicionales. Antonio, me dijo, la investigación internacional ha revelado conexiones con redes similares en Italia, Francia y Alemania. Tu caso ha desencadenado una de las operaciones más grandes contra el tráfico de menores en la historia de Europa. Hasta la fecha, más de 200 personas han sido arrestadas en conexión con las redes descubiertas a partir del caso Herrera. Más de 100 niños han sido rescatados y reunidos con sus familias o colocados en hogares seguros. El caso también llevó a cambios significativos en los protocolos policiales para investigar suicidios de menores. Ahora se requiere una investigación más exhaustiva antes de cerrar cualquier caso de suicidio adolescente. Isabella, quien ahora tiene 19 años, estudia criminología en la universidad. Me dice que quiere convertirse en detective para ayudar a otros niños como ella y Elena. Miguel, quien ahora tiene 17 años, está prosperando en su nueva familia. Ocasionalmente me envía mensajes contándome sobre sus logros en el colegio y sus planes para el futuro. La tía María se convirtió en una defensora de los derechos de los niños y trabaja con una organización que ayuda a familias de víctimas de abuso sexual infantil. En cuanto a mí, este caso me cambió profundamente. Me hizo darme cuenta de que el mal puede esconderse detrás de las fachadas más respetables, pero también me demostró que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Cada vez que paso por la casa de los Herrera en la calle Verdi, que ahora está vacía y en venta, me acuerdo de Elena y de todas las niñas que sufrieron en esa casa. Pero también me acuerdo de Isabella, que nunca se rindió en su búsqueda de justicia. La investigación oficial determinó que Elena Herrera había sido asesinada porque había descubierto que sus padres dirigían una red internacional de pedofilia. Su muerte no fue un suicidio, como habían hecho creer a todos durante 3 años. Elena había muerto tratando de proteger a otras niñas. Y al final, a través del coraje de su hermana menor, lo había logrado. Este caso me enseñó que a veces los héroes más grandes vienen en los paquetes más pequeños.
Y que la familia perfecta puede ser, en realidad, la pesadilla más terrible. Pero también me enseñó que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre mejor que vivir en una mentira. Cada noche, antes de dormir, pienso en todas las niñas que salvamos. Y cada mañana, cuando me despierto, me recuerdo a mí mismo que hay más niñas como Isabella y Elena por ahí, esperando que alguien las escuche, que alguien crea en ellas. Y mientras yo esté vivo, siempre estaré dispuesto a escuchar. Porque eso es lo que hacemos los detectives, buscamos la verdad, sin importar dónde nos lleve o qué tan oscura pueda ser. El caso de la familia Herrera oficialmente terminó con las condenas, pero para mí, realmente terminó el día que Isabella me agradeció por creer en ella. En ese momento, me di cuenta de que este trabajo no se trata solo de resolver casos. Se trata de darles voz a quienes no la tienen, de buscar justicia para quienes no pueden buscarla ellos mismos. Y de recordar siempre que detrás de cada caso hay personas reales, con vidas reales, con dolor real. Elena Herrera nunca podrá ver la justicia que se hizo en su nombre. Pero su hermana Isabella sí. Y todas las niñas que salvamos gracias a su valor también. Esa es la razón por la que hago este trabajo. Por niñas como Elena e Isabella. Por la verdad. Por la justicia. Y porque creo que todos merecen a alguien que luche por ellos, especialmente cuando ya no pueden luchar por sí mismos. Esta es la historia más oscura que he investigado en mis 20 años como detective. Pero también es la que más orgulloso me hace sentir. Porque al final, ganamos. La verdad ganó. La justicia ganó. Y Isabella Herrera, esa valiente joven que nunca se rindió en buscar justicia para su hermana, ganó más que todos nosotros. Ella salvó vidas. Ella expuso el mal. Ella honró la memoria de su hermana. Ella fue, y sigue siendo, una heroína. Fin.